Buenas noches, bienvenidos, gracias por conectar con La Mirada. Soy Lisette Selma. Mi compañero Víctor Gómez Casanova se disculpa ante ustedes, ausente esta noche, pero presente de corazón. Aquí dice José Luis que por fin yo en ese lío no me meto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram es @lamirada.tv y en X es @lamirada_tv. Y además el número de WhatsApp que creamos precisamente para recibir de ustedes sus preguntas para los invitados, videos, denuncias, lo que usted quiera, porque sus miradas para nosotros son igualmente importantes. Hoy, 20 de noviembre, es el Día Mundial de la Infancia, una fecha designada así por la Organización de Naciones Unidas como las demás causas, para poner la mirada con énfasis en este sector de la población mundial que es responsabilidad de los adultos, de los estados, en los que los gobiernos deben velar por la satisfacción de sus derechos y de políticas dirigidas precisamente a preservar esos pequeños seres que en un corto tiempo se vuelven los adultos que mañana rigen el país, etc. Así que a tomar conciencia todos. La sentencia emanada del Tribunal Constitucional que elimina u ordena eliminar sendos artículos de los códigos de justicia, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, que penalizan o penalizaban las relaciones entre entes del mismo sexo de ambos cuerpos, policial y castrense, ha generado una controversia extraordinaria, pero también ha provocado memes y burlas. Bueno, en una sociedad como la nuestra cualquier cosa se puede esperar. Lo cierto es que no ha dejado de generar sorpresa. Nosotros, como espacio comprometido con la orientación, información, para que usted tenga su propio criterio y su juicio, nos hacemos acompañar de los expertos. Así que nos complace dar la bienvenida en estudio a Virginia Pérez, que es psicóloga clínica, que nos acompaña de tanto en tanto, cosa que agradecemos y aprovechamos al máximo, como hacemos lo mismo con Víctor Eddy Mateo, y Valentín Medrano, que son destacados juristas y desde sus miradas nos van también a orientar en este sentido. Gracias por estar en La Mirada. Víctor, comencemos con usted. Sí. La esencia de esta sentencia, que es en respuesta a un reclamo que hicieron dos abogados, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cómo se puede explicar en términos llanos a la sociedad? Porque en el sensacionalismo de algunos medios parecería como que el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, pues abran cancha y nada, pero no se trata exactamente de eso, ¿no? Claro, buenas noches, Lisette, de verdad, y a todos los que nos ven en sus hogares. Un placer volver a estar aquí con ustedes. Para nosotros. Mire, ha sido lamentable cómo algunos medios han, sin lugar a duda, planteado el asunto. Esa sentencia, que es la TC 1225-2025, que como usted menciona, ¿verdad?, ha impactado, lo que establece es simplemente la despenalización. Y aquí hay dos corrientes, hay dos magistradas, Eunices Vázquez Acosta y la magistrada Armi Ferreira, que dieron unos votos disidentes, muy bien argumentados, y de lo que se trata es simplemente despenalizar por un tema de discriminación. En todo Estado de Derecho, el Estado de Derecho es un Estado de libertades. Obviamente los derechos fundamentales tienen límites, son regulados. Sin embargo, en el caso de aquí lo que se evita es la discriminación. Obviamente, no estamos en aquellos tiempos, una legislación, una del 53, otra del 66. Hace 50, 60 años la sociedad evoluciona. Pero tampoco lo que se ha dicho no es que la sentencia no hace un llamado al matrimonio homosexual. Exacto. Lo que hace la sentencia es simplemente eliminar esos argumentos. Por ejemplo, las dos magistradas que le mencioné entienden que no era necesario. Okay. Y Valentín podrá explicarlo muy bien, porque la ley 278-04, en la parte procesal, que es lo que plantea las motivaciones de los honorables magistrados que votaron a favor,
establece que si bien es cierto la parte procesal se había derogado en el artículo 15, numeral 13, pero que todavía seguía penalizado. Sin embargo, entonces estas dos magistradas decían, bueno, lo que hay que hacer es un análisis sistemático. Si la parte procesal ya fue derogada en virtud de la ley 278-04, bueno, pues entonces había que hacer una interpretación un poco más rigurosa y de hecho llamaban a que fuera una sentencia interpretativa. Entonces, sin lugar a dudas... Perdón, ¿qué quiere decir una sentencia interpretativa? Exacto. Ellos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hizo un test donde razonaba en torno precisamente a qué tan discriminatorio o no resulta ser esta situación. Entonces, la sentencia interpretativa lo que hace es simplemente interpretar esos artículos, por hacerlo de una manera sistemática, lo más digerible posible y entendiendo y comprendiendo cuál es el sentido del legislador del momento. ¿Entiendes? Okay. Entonces, por eso las críticas de estas dos magistradas que valientemente lo hicieron y que son damas, llama más la atención que no sea la cultura del hombre, la verdad, el machismo, así es, sino que son dos mujeres que entendieron que no era necesario porque ya estaba despenalizado. Valentín, la argumentación que sustenta la sentencia del tribunal es que dice que esos artículos en cuestión violan principios de razonabilidad, discriminan injustificadamente a las personas con esa preferencia sexual, afectan el desarrollo de la personalidad, del acceso al trabajo y demás. Amplíenos desde su mirada todo esto. Bueno, me gustó mucho cuando se equivocó Lisset y de repente yo fui Valentín Mateo por un segundo y él fue Víctor Medrano. Honor. No, el honor es mío, señor Mateo. Mire, el Tribunal Constitucional, yo prefiero hacer causa común con los votos disidentes. Porque aun cuando el tribunal interpreta en el voto de mayoría que la derogativa de la ley 278-04, que es la ley que pone en funcionamiento o en ejecución el Código Procesal Penal, que ustedes deben recordar que aunque se promulgó en el año 2002, entró en vigencia plena en el año 2004, porque tenía unas vacaciones, le llaman vacation leyes. Entonces, esa legislación derogó por completo, porque no dice en cuanto al aspecto procesal, sino se derogan las leyes que tienen que ver con los procedimientos policíacos y los procedimientos que se llevan a efecto desde el punto de vista de la acción procesal penal en las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando ellas han dicho, no había necesidad de producir la sentencia en sí, en la parte dura de la misma, en el contenido de la misma. Y en el caso de la magistrada Unicis Vázquez, que fuera, creo que en alguna ocasión ella fue embajadora ante la Santa Sede, no lo hizo por un asunto religioso y nada que se le parezca, sino que ella lo hizo abigarrada de lo que establece la normativa 278, que fue clara en establecer que esas leyes quedaban absoluta y totalmente derogadas. Entonces, ¿qué motivó a estas dos personas que elevaron ese recurso ante el Tribunal Constitucional? ¿Hechos que violaban entonces esa derogación? Porque muy probablemente en la práctica, no sé de qué forma, porque los tribunales policiales como tal, desde el punto de vista del conocimiento de los procedimientos de ajuste de conducta a normas proscriptivas contenidas de manera prohibitiva en leyes penales, les estaba vedado. Pero es posible que ellos entiendan que de alguna forma en la práctica se estaban dando situaciones de discriminación en cuanto a las preferencias sexuales de las personas que forman parte de la Policía Nacional de la Fuerza Armada. Pero, como bien dijo el señor Víctor Medrano, en el introito de su participación, como él bien apunta,
de lo que se trata con respecto al resultado final de la sentencia, el alcance de la sentencia, la parte motivacional, la procura, el amparo que se pretende de parte de esa sentencia del Tribunal Constitucional, no es fomentar las relaciones homosexuales en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. De eso no se trata. Correcto. O sea, que el que se crea que fueron derogadas por igual los estamentos disciplinarios internos, los estatutos disciplinarios de esos cuerpos, no es así. ¿Qué significa eso en términos llanos para que la sociedad nos entienda? Bueno, lo primero es que las relaciones heterosexuales también están prohibidas en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Las heterosexuales, las que nosotros consideramos como normales. Hombre-mujer. Hombre-mujer. Están prohibidas, porque, y no solamente en la Policía Nacional, donde quiera, porque aquí de repente, en esta estación de radio y televisión, nosotros no podríamos sostener una relación sexual aquí, de cara al público. Obvio. Porque no, porque eso no está permitido, eso es parte de la intimidad de los ciudadanos. Claro. Entonces, no es que estuvo permitido la relación heterosexual. No, eso nunca estuvo permitido en la policía, no lo está. Pero estaba prohibido la relación homosexual y penalizada. Entonces, esa penalización, obviamente que no responde a un Estado democrático y de derecho moderno. Correcto. Porque usted no puede prohibir una preferencia, una predilección, porque eso es una locura. Ahora, ¿estaba prohibido ya? Perdón, ¿estaba derogado ya? ¿Existía eso? No existía. Desde el punto de vista jurídico. O sea, a nadie se le podía procesar por una ley que ha sido derogada. Pero entonces yo creo que es enunciativo más la parte esta del resultado final. Sí. Es una enunciación para decir cuál es la postura del Tribunal Constitucional ante el discrimen posible. Exacto. A futuro que se pueda producir en instituciones como la Policía Nacional y la Fuerza Armada, que por su característica, como lo tratamos con antelación, estamos hablando de los cuerpos con mayor rigidez en cuanto a lo que tiene que ver con las legislaciones internas, las disciplinas internas, todas esas cosas son las más rígidas. Estamos hablando de leyes de cuarteles. Entonces, justo tal vez, porque al final lo que estamos haciendo ahora y lo que voy a plantear es una elucubración, podría ser que en la práctica las autoridades de esos cuerpos obviaran esa derogación a la que ustedes hacen alusión y sencillamente estuvieran sancionando incluso, no solo discriminando a aquellos que... Quizás disciplinariamente, pero pueden seguirlo haciendo. Exacto. Pueden seguirlo haciendo, porque si usted entra a un cuartel policial o a unas barracas de la Fuerza Armada y encontró a una miembro con un miembro, bueno, y con un miembro, no lo voy a repetir. Del cuerpo policial. Escúcheme, sí. Lo encuentra teniendo sexo. Son sancionables, ambos. Pero si encuentra a un hombre con otro hombre o a una miembro con otra miembro, es decir, del mismo sexo, también son sancionables. Entonces, estoy insistiendo porque yo creo que la sociedad, a una buena parte de la sociedad le hace falta ese aclarando. Correcto. Es decir, no pueden sancionar la preferencia sexual de alguno de sus integrantes siempre que se preserve la moral y las buenas costumbres. Correcto. Que hay que hacerlo no solamente dentro de las filas, es que también fuera de la sociedad. Ahora voy a preguntar a Virginia como psicóloga clínica. De todas maneras, no solo retóricamente, yo creo que conceptualmente para algunos, sobre todo en la comunidad de LGBT, a lo interno de esos cuerpos, podría tener otro efecto. ¿Cuál sería desde tu mirada profesional el impacto para esta gente? ¿Lo estarán interpretando como tal o sentirán una liberación? Mira, yo considero que más que preocuparnos por una orientación sexual del ser humano, yo diría que cualquier miembro que pertenezca a la policía, a la armada, donde quiera que sea una institución de esta magnitud, nos enfoquemos más en la salud mental de ese ser humano, porque ese ser humano lleva una gran responsabilidad a nivel ciudadana, como la protección, y si yo no estoy bien emocionalmente, pues todo esto puede lacerar.
¿Qué pasa para este grupo de personas? Yo diría que va a depender de la individualidad de cada uno, de la interpretación de cada uno. Una persona, no importa su orientación, que es letrada, que sabe manejarse, va a entender perfectamente y no va a ser alguna consecuencia negativa. Sin embargo, otros pueden tener una interpretación diferente y puede promulgar y accionar de manera agresiva o de impotencia por una interpretación errónea. Entonces, esto va a depender de cada ser humano. La pregunta que voy a hacer va para los tres. Decía Valentín hace un momentito con mucha propiedad que estos cuerpos son los más rígidos en función de sus reglas internas y demás. A raíz de toda esta oleada de memes y bromas, de textos de cómo en lugar de decir sí señor se va a decir otra cosa, etcétera, ¿qué podría pasar o qué debería pasar para que la sociedad canalice esto correctamente? Bueno, yo entiendo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Pero tristemente algunos son sensacionalistas. Correcto. Entonces, yo entiendo también que en esta ocasión, tanto los cuerpos castrenses como policiales tienen también una gran responsabilidad de saber comunicar cuál es el sentido de esa sentencia. Porque, como usted dice, por ejemplo, el bullying fue tipificado en el nuevo Código Penal, que está, ¿verdad? Entraría en vigor el 3 de agosto del 2026. Valentín es de lo que dice que no. Si es que el Tribunal Constitucional no le hace un favor al país y lo deroga. Y lo deroga, porque hay más de 50 artículos ahí. Creo que pero de pleno, el Tribunal Constitucional hay que rogarle al Tribunal Constitucional, por favor, saquen este país del hoyo en que lo metió el legislador dominicano. Eso es así. Y el bullying está tipificado, que es discriminación, pero ya es una discriminación, ¿verdad? Muy, muy específica y bueno. Pero lo cierto es, y quiero aquí aclarar lo siguiente, y hay que aclararlo porque estos cuerpos de orden, vamos a decir de seguridad, tanto interna como externa, tienen una disciplina interna. Incluso lo decía la magistrada Eunices, decía que no se trata de un tema meramente de discriminación o impedimento de la preferencia sexual o no, sino que de lo que se trata es que estos cuerpos castrenses, de la manera que sancionan a sus miembros, es precisamente cuando tú llegas y te dicen, tiene 10 días, no se va para su casa, porque ustedes le metieron 10 días retenido o preso, le dicen popularmente. ¿Porque por homosexual? No, todo lo contrario, no puede ser por homosexual, porque eso es lo que la sentencia procura, que no haya discriminación por tema de un acto sexual. Pero lo que estoy diciendo es que hay un orden interno, hay una disciplina que tienen los cuerpos castrenses y policiales y que se basa precisamente en eso. Muchas veces no te dan la libertad, muchas veces te imponen una sanción de este tipo. Entonces, eso choca con el 40.17 de la Constitución, que establece que la administración pública no puede meter preso a nadie, en palabras llanas, no puede sancionar con penas de esa naturaleza, de prisión. Entonces, hay que insistir, Lisette, y esto va para todo, ojalá y sea para todo, pero en este caso, por lo delicado que es, y sobre todo porque ahí ya hay una comunidad que incluso hasta se ha organizado, hay un movimiento, se habla de una agenda. Entonces es bueno que se sepa, el matrimonio sigue siendo entre hombre y mujer según la Constitución de la República. Correcto. Es decir, esto no le da brecha para que se piense otra cosa. Y reitero, aquí hay una gran responsabilidad que yo diría hasta desde el punto de vista familiar, y qué bueno que está la señora Virginia aquí, para esa parte psicológica un poco explicarla, porque esto puede causar mucha confusión, pero también lacerar desde el punto de vista emocional y psicológico a muchos de los miembros. Justo por eso ha sido nuestra inquietud de traerles, Valentín. Bueno, yo creo que la mejor forma, el mejor servicio que se le puede hacer a la sociedad, perdón, a la sociedad dominicana, sí. este medrano me tiene, es decirle claramente qué es lo que ha ocurrido. Correcto. Sin una intención malsana y sin una doble agenda. Correcto. Porque hablaba de agenda. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido nada nuevo. Nada nuevo. Esto es un alboroto de una situación. A propósito, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Dónde usted consiguieron esa foto? Tan adecuadas para el tema. Eso se hace con aquí hacemos, claro. Sí, claro. Eso hacemos lo posible por tener lo propio. Pero muy bonito.
Pero sí, es bonito, pero no es propio de la disciplina interna de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Correcto. Porque cuando se hizo la derogación de la parte punitiva y de la parte medular, de la parte dura de la ley, o de las leyes que tienen que ver con el tema tratado en el día de hoy, al que se refirió el Tribunal Constitucional en su sentencia, quedó claramente establecido que lo que tenía que ver con los asuntos disciplinarios internos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no estaba siendo tocado. Exacto. Es decir, que las sanciones por homosexualidad dentro de las filas o lesbianismo dentro de las filas siguen estando presentes, si es que existen, si están dadas por los estatutos internos de la Policía Nacional. Pero están también para la heterosexualidad, porque lo que yo quiero establecer es que hay igualdad en ese sentido. Correcto. Porque se sanciona de igual forma el que una pareja heterosexual esté sosteniendo relaciones sexuales durante su servicio, porque como es parte de la intimidad, o públicamente, Correcto. como es parte de la intimidad, es un asunto que no está referido al cuartel, Correcto. ni a las barracas. Eso está referido de forma específica a la intimidad entre las personas que tienen una relación, cual que sea la relación. Correcto. Y obviamente que lo que protege, por ejemplo, la Constitución de la República es el ánfora del, vamos a decir, el tálamo nupcial. La intimidad a partir del lar, de la casa, del hábitat. Entonces, eso, lo que usted haga ahí, como dice la canción de, creo que es de Ana Gabriel, después de esa puerta, lo que usted haga ahí, después de esa No, puerta, es un problema de cada quien. Exacto. absolutamente Claro. personal, Es correcto. que no puede ser de ninguna forma penalizable. Ese derecho que se tiene a tener una preferencia sexual diferente, usted le llamó de otra forma. Usted no- Orientación Orientación. Porque ella sí es la que sabe Claro. de eso. Sí. Y el doctor ahora, el doctor Puello Herrera, ha dicho que se nace desde el punto de vista sexual con una preferencia, con una orientación, ya sería una orientación diferente, que no es un asunto, que es un asunto cerebral, que no es un asunto de aprendizaje, dice el doctor. Entonces, esa decisión que tiene la persona, le voy a decir decisión, pero posiblemente si tomo la tesis del doctor, no es una decisión. Esa realidad, esa orientación que tiene la persona, es un asunto que lejos de ser discriminado, penalizado, afectado, lo que tiene que ser respetado, no necesariamente compartido. O sea, no. No. Es que usted puede estar de acuerdo o no, usted puede preferirlo o no, pero tiene que respetarle esa realidad. Correcto. Ahora, ellos también tienen que respetar, porque la parte que se da con respecto a este tipo de relaciones es que quienes regularmente no respetan la heterosexualidad son los homosexuales. Ellos no respetan que uno quiera ser heterosexual. Y entonces hacen cosas que por eso es que lo hacen en la Policía Nacional y lo ponen entonces en sus reglamentos, sus estatutos internos y en lo que tiene que ver con las disciplinas internas, la Policía Nacional y la Fuerza Armada, porque por lo regular se da en una relación, me corregirá la psicóloga, por lo regular se da mucha promiscuidad en ese tipo de interrelación. No necesariamente en todas, pero sí en muchos de los practicantes, y escúcheme que le llame así, de las personas que tienen ese tipo de orientación. En la policía, en la Fuerza Armada, sigue prohibido, todo sigue igual. Nada nuevo hay con esta sentencia, no aporta solamente que una declaratoria. Exacto. Que creo que nosotros debemos hacer causa común con ella, en el sentido de decir, usted no puede penalizar en una sociedad democrática y de derecho una preferencia o una orientación sexual. Pero la sociedad, la noticia ha desatado un avispero. Y entonces en una sociedad tan machista como la nuestra, hemos tenido precisamente esas burlas, esos memes y demás. Entonces, el mensaje para esa sociedad. Sí, mira, tú sabes que se removió una tecla que estaba ahí y siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos algo y se impacta, y es una noticia del momento, es el tema del momento y le buscamos el morbo del tema. Entonces, yo lo que digo, no importa en qué institución, no importa en qué área laboral, usted tiene que regirse entre las normas y las reglas de esa institución o de esa empresa. Entonces, no necesariamente por tu orientación sexual, porque puede ser bisexual, puede ser homosexual, puede ser heterosexual, puede ser transgénero, puede ser lo que sea.
¿ok? Su orientación, eso se respeta, como ustedes dijeron, dentro de la intimidad. Entonces, cuando nosotros, una institución que representa la masculinidad, entonces es impactado porque manifiestan que el homosexual, el gay, no es masculino, pero eso no tiene nada que ver. Y entonces, si esa persona realiza su función de manera respetuosa y bajo las normas que rige esta institución, no tenemos por qué juzgar a nadie. Y como dicen aquí, esas reglas o sanciones va dirigida igual para todo el mundo, igual, y si eso se hiciera en, vamos a decir, en empresas privadas, pues también debería tener consecuencias. Entonces, yo lo que digo es, el ser humano, si está comprometido a desempeñar un rol que ha elegido ser. Permítanos compartir lo que fueron las declaraciones del el presidente del Consejo de Unidad Evangélica, Feliciano Lacén, en torno a este tema. Considero como un atentado a la buena costumbre de la República Dominicana esto que acaba de evacuar el Tribunal Constitucional. De manera que es preocupante lo que está viviendo el país en cuanto a la moral, a los valores y a los principios, ya que instituciones como esta castrense, que están para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y de los valores y los principios, el permitir una depravación como esta de manera pública y legal está dando un precedente inequívoco, por lo que no coopera ni tiene que ver con el contexto dominicano y con lo que nosotros hemos querido que sea la República Dominicana. Por lo que nosotros pensamos que el Tribunal Constitucional debe asegurarse, cuando va a evacuar una sentencia, que vaya a fortalecer lo que tiene que ver con el marco jurídico, pero también con el buen uso de la buena costumbre, de los principios, de los valores, de la moral, de la ética, y no para complacer capricho. El que quiera tener todo tipo de relación en el momento y cuando quiera, debe hacerlo, pero sin tener el apoyo de las autoridades que están para velar el buen uso y la buena costumbre. Doctores, Virginia, parecería que el señor Lacén, presidente del CODUE, está también interpretando la misma confusión que se ha generado, o soy yo que lo veo. Mira, así? es penoso, yo lo tengo que decir, soy de una tradición católica, pero tanto la iglesia católica como los evangélicos se fueron con el amague. Lo voy a decir en palabras llanas. Se fueron con el amague porque ya se ha demostrado. Lo que pasa es que hay que sentarse a entender. Estamos claros, Valentín lo ha dicho, nosotros acogemos los votos de la magistrada Eunices y Armi Ferreira, que entendían que incluso debió ser inadmisible, es decir, no había objeto para conocer esa acción directa de inconstitucionalidad, porque como bien explicó Valentín, ya eso fue derogado, lo dijimos anteriormente. Ahora bien, cuando vamos al fondo, señor, hay que saber leer, comprender. No se está hablando aquí de que se va a permitir matrimonio entre homosexuales. Bueno, pero es que en lectura comprensiva tenemos serias debilidades en el país. Claro, estamos en cero, pero lamentablemente es penoso que incluso vi las declaraciones de un obispo, de verdad, una persona que me parece muy bien preparada, y tú te sorprendes con el nivel de seguridad que habla de cosas que no son ciertas. Ya existe, estamos en un estado de derecho, la gente tiene que cambiar el chip, es decir, nosotros tenemos que convivir. Ahora, tampoco es que eso quiere decir que los homosexuales o los de ese grupo, ¿verdad?, LGTBQ+, va a salir a exhibirse y que mañana habrá una boda entre dos policías de preferencia u orientación, de la misma orientación sexual. No, no es eso que se habla. Como dice Valentín Mateo Madrano, no se trata aquí de nada nuevo, Lisette. Es decir, esto sigue, esto es lo que hace esta sentencia, como ha dicho Valentín muy bien, me suscribo en esa tesis, es simplemente declarar que no puede haber discriminación por la orientación sexual de un agente. Punto. ¿Qué pudo haber pasado en el tribunal cuando recibieron ese recurso incoado por esos dos abogados que no cayeron en este tema que ustedes han aclarado? ¿Puede el tribunal decir, establecer prioridades con los recursos que le llegan? ¿O qué pasó ahí? Mira, hay que entender al Tribunal Constitucional con la situación que le llegó. Porque fíjate,
tú puedes ponerte del lado del matrimonio, perdón, el matrimonio, porque estaba pensando en el matrimonio que celebró Brewster, que no es matrimonio. Pero que no es matrimonio ceremonia. nada, No es era un acto ceremonia, simbólico. Exactamente, un acto meramente simbólico. Pero tú puedes estar de acuerdo con la decisión de los votos disidentes y decir, bueno, ok, perfecto, eso fue derogado. Pero cuando el Tribunal Constitucional te dice, mira, en realidad no tiene forma en que se pueda procesar porque se derogó la parte procesal de la ley. Es decir, que eso se queda sin ningún tipo de efecto porque no puede ser sancionado, porque no tiene forma de ser procesado. Correcto. Entonces tú dices, bueno, asumo la posición de la mayoría, que es la posición final, por vía de consecuencia, el resultado final como sentencia tal que se impone y que se aplica. Ahora bien, cuando le llegó ese proceso, el Tribunal Constitucional vio la oportunidad de corregir, enmendar y sanar situaciones históricamente afectables de la República Dominicana. Y como dijo el señor Valentín Mateo, Víctor, como dijo Víctor, muy correcta e inteligentemente, el Tribunal Constitucional lo que procuró fue poner a la República Dominicana a tono con la asunción del Estado democrático y de derecho. No es que seamos un Estado que prohíje, que aplaude, que promocione, que aupe las relaciones entre iguales. No es eso, ni siquiera esta decisión es un llamado a que las personas de orientación sexual diferente a la que conocemos tradicionalmente como heterosexual hagan fila para incursionar en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No es eso, no es una procura de incentivo ni nada por el estilo. Es simplemente la eliminación de una discriminación que es inaceptable. Eso de por sí es inaceptable, porque tú estás sancionando un asunto que es, bueno, si tomamos la tesis de nuevo de Puello Herrera y lo manifiesto por la doctora Virginia, tan bello nombre ese, pues se llama mi mamá. Entonces, si tomamos esas dos tesis, decimos, bueno, que tú estás sancionando un asunto eminentemente humano, propio de seres humanos, que les dable a los humanos y que es un derecho humano. Y tú no puedes a un derecho humano ponerle menoscabo, sancionarlo, afectarlo, aun cuando nosotros tenemos, como bien apuntó el señor Víctor Medrano, te queda bien el Medrano, te va mejor. Como bien apuntó Víctor Medrano, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia pretender que ante una situación como esta, que establece la Constitución de la República, solo por ley, en los casos que la Constitución lo permite, los derechos fundamentales pueden ser limitados. Dice la Constitución de la República, oye, solo por ley, en los casos que la Constitución lo permita, los derechos fundamentales pueden ser limitados. Pero en este caso, es un derecho fundamental que la Constitución no te permite, que ni por ley tú le afectes. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Ponernos a tono con una realidad, observar, que nos viéramos de frente con una realidad que lastrea, que pone de manifiesto la existencia de actos discriminatorios en leyes de la República Dominicana que no pueden ser aceptables. Eso no es un incentivo a la homosexualidad, no es un espaldarazo bajo ninguna circunstancia, es simplemente quitarles una cadena que no les corresponde porque la Constitución no lo permite. Eso es inconstitucional. Sí lo es. No importa que lo contenga una ley. Esa ley de por sí plantea un estadio situacional inaceptable desde el punto de vista constitucional. Virginia, en lo que el grueso de la población aterriza con estos aclarandos tan importantes que están haciendo Víctor y Valentín, y coinciden que solo a través de los medios se puede impactar masivamente a la sociedad. Pero tiene que aclararle quién es Víctor y quién es Valentín, porque ella está confundida. No, Valentín y ya Víctor. sabe, Víctor Edi Mateo y Valentín Claro. Medrano. Virginia, ¿qué puede pasar en la sociedad con esta interpretación en lo que ellos se aclaran?
Mira, se ha convertido en una noticia amarillista por el morbo que produce de la homosexualidad. Y como vivimos todavía en un país vía de desarrollo y donde los valores y principios de los seres humanos a veces se juzga por una orientación, por una decisión y así sucesivamente. No se ve la raíz de la formación, de la capacidad que pueda representar cada persona. ¿Qué pasa cuando nosotros nos bombardeamos? Claro, eso, ahora mismo estamos en una época donde tener likes, donde tener reconocimiento, pues ya eso me llena los vacíos existenciales que el ser humano viene arrastrando, pero obviamente se crean más vacíos porque me comienzo a atacar, comienzo a decir una barbaridad de cosas sin fundamentos o sin ver la raíz de la situación. Ahí vemos la carencia del ser humano en desarrollo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando una persona que tú consideras que tiene cierto nivel de conocimiento, de aprendizaje, que ha pasado un poquito la página hacia la izquierda, todos tenemos derecho a equivocarnos, pues no podemos pregonar o repetir lo que oímos porque vimos el título o porque me lo dijo alguien. Usted tiene que buscar la raíz. Si usted se respeta, por lo menos los años de estudio que ha tenido en su vida, pues usted tiene que buscar la base porque son noticias muy delicadas que pueden lacerar a muchas personas, a muchas familias y se crea una avalancha de desinformación. Y cómo nos quedamos nosotros como país, porque cada persona que tiene un celular inteligente y publica algo, eso cualquiera lo puede ver. Sí. Entonces ya ahí está diciendo de las carencias que viene presentando una sociedad. Vamos a medir un poco la confusión de la gente o no con esta encuesta que nuestra compañera Yunairi Almanzar salió a hacer a la calle precisamente con este tema. Adelante. Buenas noches, un saludo allá en estudio y toda nuestra gente en sintonía con La Mirada. En el día de hoy hemos salido a las calles a preguntarle a la gente si está de acuerdo con que los oficiales tanto de la policía como los militares puedan expresar su orientación sexual abiertamente en el país luego de que el Tribunal Constitucional anulara sanciones a los agentes que forman parte del cuerpo castrense, como sucedía antes. Y estas fueron sus declaraciones. Escuchemos. Lo que Dios hizo en el mundo fue hombre y mujer. Entonces lo que se debe ver en relación es hombre y mujer, no hombre con hombre. Bueno, yo mismo no, como yo tomo tan poco en cuenta eso, yo no sabía que no se podía. Pero cada quien es dueño de mismo y puede hacer lo que quiera. Yo lo veo muy mal eso, porque esto es un país, óyeme bien, esto es un país que es religioso y eso va contra las normas de Papá Dios. No voy de acuerdo con eso. Si Donald Trump quitó eso, Donald Trump para allá, para los Estados Unidos, quitaron eso para allá. ¿Y por qué lo van a poner para acá ahora? ¿Por qué? No entiendo. Yo lo veo bien eso. Lo veo bien, son libres, tienen derecho a tener su libertad. Y ellos estaban muy cohibidos a muchas cosas y todo el mundo tiene derecho a expresar sus sentimientos y a sentirse libre. Lo veo bien de verdad. Hacia mi punto de vista lo veo bien. Destacar que luego de la anulación de dichas sanciones, varios sectores han mostrado estar en desacuerdo. Entre ellos, el que más ha imperado es el sector religioso, por lo que es muy probable que continúe encendido el debate y, como dice el famoso intérprete de la música urbana Bulín 47, esto no se sabe dónde vayas a parar. Con estas informaciones retorno con ustedes a los estudios. Yunairi, qué simpática, qué manera tan graciosa de concluir, pero lo que hemos escuchado es, de nuevo, la reiteración de la gran confusión que tiene una buena parte de la sociedad y penosamente líderes religiosos y demás con esta interpretación. Por eso yo creo que debemos sentirnos complacidos en La Mirada, todo el equipo, de que hemos abierto este espacio para que los expertos pudieran dar luz sobre esta información. Tenemos que cerrar el bloque, pero les cedo un minutito a cada uno para que puedan aportar un mensaje final. Bueno, hacer un llamado a la sociedad de que cada día más trate de verdad de comprender, de informarse. Lamentablemente los medios, hemos dicho, juegan un rol sumamente vital, importante, pero queda cada quien hacer también su tarea. Y también aprender a respetar la preferencia u orientación de los demás. Somos seres humanos, somos personas. Entender también que en un espacio de convivencia eso es vital.
respeto y que sobre todo entiendan que la dignidad humana es el centro, es el bien jurídico por excelencia de nuestro Estado de Derecho, procura precisamente eso. Gracias, Valentín. Aunque es un tema, Lisette, Virginia, Víctor, muy serio, porque es un asunto que hay que tomarlo muy en serio. Y es lo que no ha ocurrido, porque muchas personas han tergiversado, han transgredido el espíritu de la decisión del Tribunal Constitucional, que es muy correcta, incluido los votos disidentes. La parte gruesa de la decisión es plausible. El Tribunal Constitucional ha estado jugando su papel, su rol de forma protagónica, tendente a la consecución de priorizar en el amparo de la dignidad humana, de la igualdad y de todos y cada uno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución de la República en beneficio de los ciudadanos. No obstante la seriedad del tema, yo quiero recalcar, quiero matizar lo dicho con antelación, que esto no es bajo ninguna circunstancia y no se entienda así como un incentivo. No se está incentivando, se está despenalizando. Muy bien. Y finalmente, no importando la seriedad del tema, yo hago causa común con United. Sí. Esto no se sabe dónde vamos a parar. No, esperemos que sí sepamos. Virginia, brevemente, Mira, por favor. yo considero que el ser humano debe de cumplir un rol de desempeño según sus actitudes y no juzgar al ser humano por su orientación sexual para no nosotros discriminar, sino es un respeto al ser humano, no importa cuál sea su orientación sexual, y que esto que pudimos observar es la carencia de la falta de información y nos volvemos repetidoras en algo que nosotros no manejamos la profundidad del tema. Gracias, Virginia Pérez, psicóloga clínica, Valentín Medrano y Víctor Edi Mateo, juristas, por acompañarnos en este tema tan relevante que necesita dar luz a la sociedad. Quédese ahí, porque al regreso vamos a hablar con un músico gallego. Ha venido al país a poner su talento en favor de dos causas importantes, con un concierto donde los perros serán protagonistas.